Morí en el barro helado de un callejón de Madrid. Mi sangre se mezclaba con la nieve sucia. Mientras, la familia que había amado durante 20 años brindaba por el éxito de su verdadero hijo. Pasé mi vida mendigando una migaja de su afecto, solo para ser descartado como basura. Pero cuando cerré los ojos por última vez, no encontré el infierno. Encontré la mañana del 14 de octubre, el día exacto en que me echaron. Esta vez no voy a suplicar. Lo primero que sentí fue la opresiva suavidad de las sábanas de algodón egipcio. Era un lujo sofocante, del tipo que te envuelve y te hace olvidar que duermes en una jaula. Jadeé. Mis ojos se abrieron de golpe. Mis manos arañaron mi pecho. Esperaba sentir las costillas rotas y el calor pegajoso de mi propia sangre. Mis pulmones se esforzaban, desesperados por aire, pero en lugar del frío contaminado de aquel callejón de Madrid, inhalé el familiar aroma a lavanda y cera de limón. Me senté. Mi corazón martilleaba mis costillas como un pájaro atrapado. Me miré las manos. No tenían cicatrices. El morado desesperado de mis dedos, congelados de mis últimos momentos, había desaparecido, reemplazado por la piel suave e intacta de un joven de 20 años. Aparté las sábanas y tropecé hacia el enorme espejo, con marco de caoba, en la esquina de la habitación. El rostro, que me devolvía la mirada, era joven. Sin la carga de los años de indigencia, sabotaje corporativo y la implacable desesperación que había definido el final de mi vida anterior. Era Adrián Morales de nuevo. O más bien, solo Adrián. Mis ojos se desviaron hacia el reloj digital brillante en la mesita de noche. 14 de octubre, 8 a.m. Una risa ahogada y sin humor escapó de mis labios. Era real. El universo, en toda su retorcida e incomprensible gloria, había pulsado el botón de reinicio. Había renacido el mismo día en que todo mi mundo había sido desmantelado, deliberada y meticulosamente. El 14 de octubre, el día en que la familia de la Fuente, las personas a las que había llamado madre y padre durante 2 décadas, presentaron al mundo a Leo, su hijo biológico, que había sido intercambiado al nacer en un ajetreado hospital de Sevilla. En mi vida pasada, este fue el día en que perdí la cabeza, cuando Ricardo de la Fuente, un hombre por cuya aprobación me había desangrado, me informó fríamente que mi presencia era un insulto para su verdadera sangre. Me había derrumbado, había caído de rodillas, había agarrado el borde del vestido de diseñador de Margarita de la Fuente, llorando hasta que mi voz se volvió ronca, rogándoles que no me desecharan. Prometí que trabajaría más duro en la empresa, que sería un sirviente, una sombra, cualquier cosa, con tal de que no me borraran de la familia. Y Sofía, la hermosa y aristocrática Sofía Valcárcel, mi prometida, en mi vida pasada, la había buscado en busca de apoyo, solo para ver una mueca de profundo disgusto torciendo sus rasgos perfectos, mientras estaba hombro con hombro junto a Leo. Mis súplicas solo los habían asqueado. No me dieron nada. Me pusieron en la lista negra de todas las universidades de élite y empresas del IBEX 35. Y dejaron que Leo me cazara por diversión. Leo, que había crecido en un barrio humilde de las afueras, tenía un rencor inagotable y una veta sádica kilométrica. No solo quería mi antigua vida, me quería borrado. 10 años de huir, pasar hambre y luchar, terminaron con un atropello y fuga contratado en una noche nevada de diciembre. Presioné mis manos contra el frío cristal del espejo. El terror de mi muerte se desvaneció, reemplazado por una calma fría, cristalina. El pánico se había ido. El amor que había albergado por los de la Fuente, la necesidad desesperada de su validación, todo se había desangrado en aquel callejón. Me aparté del espejo y caminé hacia el vestidor. En mi vida pasada
No había hecho las maletas. Me habían echado con solo la ropa que llevaba puesta por su seguridad privada. Esta vez me iba a ir en mis propios términos. Pasé de largo las filas de trajes, italianos a medida, los jerseys de cachemira y el perchero de zapatos de diseñador que Ricardo me había comprado. No eran míos. Pertenecían al heredero de la fuente, un fantasma que ya no existía. En su lugar, saqué una simple y descolorida bolsa de lona del estante superior. Empaqué solo lo que había comprado con el dinero que gané yo mismo. Salarios de mi trabajo secreto de verano, dando clases particulares a niños ricos. Dinero que los de la fuente no conocían, porque lo habrían considerado por debajo de nuestro estatus. 3 pares de vaqueros, algunas camisetas lisas, unos calcetines gruesos y una chaqueta de cuero gastada. Me acerqué a la cómoda. Sobre una almohadilla de terciopelo descansaba el reloj Patek Philippe de platino que Ricardo me había regalado por mi 18º cumpleaños. Lo cogí, sintiendo su peso caro y pesado. En mi vida pasada, había intentado empeñarlo para pagar a un abogado. El prestamista se había reído, había pulsado una alarma silenciosa, y la policía me había arrestado por posesión de propiedad robada de la fuente. Leo lo había orquestado perfectamente. Dejé caer el reloj sobre el terciopelo. «Quédate con tus cadenas», pensé. Cogí mi pasaporte, mi carnet de conducir y la tarjeta de débito secreta, vinculada a una cuenta con exactamente 14.250 euros, mi dinero de las clases particulares. Los metí en el bolsillo de mi chaqueta. Un golpe seco resonó en la habitación. «Adrián». Llegó la voz nítida e inexpresiva de Gregorio, el mayordomo principal. El señor y la señora de la fuente solicitan su presencia en el estudio. Principal. Inmediatamente. En mi vida pasada, había bajado corriendo, ansioso y deseoso de complacer, preguntándome si finalmente me ascenderían en la empresa de inversiones de la familia. Cerré la cremallera de la bolsa de lona. El sonido fue fuerte en la habitación silenciosa. «Diles que bajo ahora mismo, Gregorio». Respondí, mi voz perfectamente firme. Me colgué la bolsa al hombro. Eché un último vistazo a la opulenta prisión que había sido mi habitación durante 20 años y salí por la puerta. El juego estaba a punto de comenzar, pero esta vez ya conocía todos los trucos. La gran escalera de la mansión de La Moraleja se sentía diferente esta vez. Antes, era una pasarela donde sentía la necesidad constante de actuar, de demostrar que pertenecía. Ahora, era solo un conjunto de escalones de madera que conducían a la salida. Me acerqué a las pesadas puertas de roble del estudio de Ricardo. No me molesté en esperar a que Gregorio me anunciara. Abrí las puertas y entré, dejando caer mi bolsa de lona sobre la alfombra, persa con un golpe, suave y displicente. El cuadro ante mí era exactamente como había quedado grabado en mis pesadillas. Ricardo de la Fuente estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Parecía un rey patricio impartiendo justicia. Margarita estaba sentada en el sofá de cuero, secándose unos ojos perfectamente secos con un pañuelo de encaje. Y allí estaban ellos, Leo y Sofía. Leo parecía incómodo, pero profundamente engreído, con un traje que claramente no le quedaba bien a sus hombros anchos y poco refinados. Estaba interpretando el papel de la abrumada víctima inocente de las circunstancias, de pie justo a su lado, con la mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla en un gesto de inconfundible solidaridad. Estaba Sofía, ni siquiera me estaba mirando. Se inclinaba, susurrándole algo al oído a Leo que le hizo sonreír. Cuando mi bolsa de lona golpeó el suelo, las 4 cabezas se giraron hacia mí. El ceño de Ricardo se frunció. Sus ojos se desviaron hacia la bolsa de lona. «¿Qué significa esto, Adrián?», exigió. Su voz llevaba esa familiar autoridad resonante
que solía hacerme temblar. Pediste verme. Dije, mi tono suave, casi aburrido. Caminé hacia adelante y me paré en el centro de la habitación, manteniendo las manos relajadas a los costados. Supuse que querías ir directo al grano. Margarita dejó escapar un jadeo dramático. Adrián, ¿cómo puedes ser tan insensible? No tienes sentido de la gravedad de esta mañana. Imagino que la gravedad es que finalmente confirmaste lo que has sospechado durante meses, repliqué, mirando directamente a Leo. Que el Hospital de Sevilla cometió un error hace 20 años. Que Leo es vuestro hijo biológico y yo no. Un silencio total y atónito llenó el estudio. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Su mano cuidada se deslizó de la silla de Leo. Ricardo se reclinó. Su máscara de autoridad estoica se resquebrajó por una fracción de segundo. Habían planeado todo un discurso. Tenían la intención de destrozarme, de verme, desmoronarme bajo el peso de la revelación, de afirmar su dominio y hacerse las víctimas de mi condición de impostor. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Exigió Ricardo, su voz bajando a un susurro peligroso. El tiempo suficiente para hacer las maletas. Mentí con fluidez. Dejémonos de teatralidades, Ricardo. Ambos sabemos que nunca te gusté. No era lo suficientemente agresivo para tu sala de juntas, y no era lo suficientemente despiadado para tu legado. Ahora tienes tu verdadera sangre. Señalé a Leo. Felicidades. La sonrisa de Leo se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido defensivo. Hablas muy duro para ser un tipo que ha estado viviendo del dinero de mi familia toda su vida. Leo escupió, su acento un fuerte contraste con el refinado acento de la habitación. Lo miré. Realmente lo miré. El hombre que me había atropellado, que se había reído mientras me ahogaba en mi propia sangre. Me costó cada gramo de mi fuerza de voluntad no cruzar la habitación y romperle el cuello en ese mismo instante. Pero estaba jugando un juego a más largo plazo. Es todo tuyo, Leo, dije suavemente, un filo de navaja escondido bajo mis palabras, cada céntimo. Los trajes, los coches, la presión, las puñaladas por la espalda. Todo es tuyo. Giré mi mirada hacia Sofía. Y te llevas a la prometida como extra. Una transición de activos notablemente eficiente. ¿No te parece, Sofía? Sofía se sonrojó intensamente, apartándose de Leo como si se hubiera quemado. Adrián, no seas vulgar. Esta es una situación difícil para todos. Y simplemente estoy apoyando a la familia. Estás asegurando tu fusión. La corregí, mi voz desprovista de ira. La alianza Valcárcel de la Fuente debe sobrevivir sin importar en qué dedo esté el anillo. Quédatelo, por cierto. El diamante siempre fue un poco ostentoso para mi gusto. Ricardo golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó como un disparo. Basta. No hablarás a Sofía ni a mi hijo con ese tono. Abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta de Manila, arrojándola al centro del escritorio. Ya que pareces tan ansioso por acelerar este proceso, vamos a ello, dijo Ricardo, con los ojos fríos y duros. Dentro hay un acuerdo de finiquito. Nuestros abogados lo redactaron anoche. Firmarás un acuerdo de confidencialidad que te prohíbe hablar de las de míos. Fuente, las circunstancias de tu partida o reclamar cualquier conexión con nuestros negocios. En mi vida pasada, este fue el momento en que mis rodillas cedieron. Este fue el momento en que había empujado la carpeta hacia atrás, llorando, rogándoles que me adoptaran, que me dejaran quedarme en la casa de invitados, cualquier cosa. Me acerqué al escritorio. ¿Y la compensación? Pregunté clínicamente. Margarita jadeó de nuevo. Miserable desagradecido. Después de todo lo que hemos dado, tienes la audacia de pedir dinero. Estoy renunciando aún.
Reclamo de 20 años sobre el patrimonio de la fuente, Margarita, dije, sin mirarla. Estoy renunciando a mi identidad. Sí, quiero saber el precio. Los labios de Ricardo se curvaron en una mueca de puro disgusto. 100.000 euros. Un cheque está en la carpeta. A cambio, cambias legalmente tu apellido en un plazo de 30 días y nunca más nos contactas. 100.000. Para un multimillonario era calderilla. Para un chico al que echaban la calle, se suponía que era un salvavidas. Pero en mi vida pasada, como me negué a firmarlo, me fui sin nada. Metí la mano. En el bolsillo interior de mi chaqueta, saqué un elegante bolígrafo Montblanc, un regalo que me hice con mi dinero de las clases, y abrí la carpeta. Ni siquiera me molesté en leer el denso lenguaje legal. Sabía lo que decía. Fui directamente a la página de la firma. Adrián Morales. Taché Morales y firmé solo mi primer nombre con trazos afilados y agresivos. Cogí el cheque bancario, metido en el bolsillo trasero de la carpeta. Lo inspeccioné y lo deslicé en mi chaqueta. Cerré el bolígrafo con un clic. Hecho, dije. El silencio en la habitación era ensordecedor. Ricardo miraba el papel firmado como si fuera una bomba. Leo parecía confundido, sintiendo que de alguna manera había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Sofía me estaba mirando, sus ojos, trazando mi rostro como si mirara a un extraño. Había esperado a un chico, lloroso al que pudiera compadecer. En cambio, estaba mirando a un fantasma que ya había seguido adelante. ¿Simplemente te vas?, tartamudeó Margarita, dejando caer el pañuelo. He abusado de vuestra hospitalidad durante 20 años, dije. Me di la vuelta, caminé hacia mi bolsa de lona y la recogí. No miré hacia atrás mientras salía del estudio. No miré hacia atrás mientras cruzaba el gran vestíbulo. Cuando abrí las enormes puertas principales y salí al aire fresco y cortante de octubre, finalmente respiré hondo. El aroma de las hojas caídas y la libertad llenó mis pulmones. Estaba muerto, pero nunca me había sentido más vivo. Las puertas de hierro de la mansión de la Moraleja se cerraron detrás de mí con un pesado clang metálico. Fue el sonido de una bóveda cerrándose. Pero por primera vez en mi vida estaba en el exterior. Me subí el cuello contra el frío del otoño y comencé la caminata de 3 kilómetros hasta la estación de tren local. La pesada lona de la bolsa rozaba mi hombro. Un recordatorio físico de mi nueva realidad. Mi mente, sin embargo, estaba a kilómetros de distancia, recorriendo un catálogo de los próximos 10 años. Era finales de 2018. Si mi memoria no fallaba, y el trauma de mi vida pasada había grabado a fuego cada evento global, cada caída del mercado y cada auge tecnológico en mi cerebro, el mundo estaba al borde de cambios masivos. Sabía exactamente qué startups de tecnología se dispararían y cuáles se quemarían. Conocía las fechas exactas de las correcciones del mercado. Pero lo más importante, conocía los secretos ocultos de las personas que estaban a punto de convertirse en los titanes de la próxima década. Mi primera parada fue en una sucursal del Banco Santander en el centro de Madrid. El viaje en tren a la ciudad fue un borrón de cielos grises y árboles parpadeantes. Cuando salí de la estación de Atocha, el ruido y el caos de Madrid me golpearon como una ola física. En mi vida pasada, esta ciudad había sido mi cementerio. Ahora iba a ser mi imperio. Entré en el banco, pasé de largo las colas de los cajeros normales y solicité sentarme con un gestor de patrimonio privado. Deposité el cheque de 100.000 euros del finiquito junto con los 14.250 de mi tarjeta de débito. Necesito crear una sociedad holding, le dije al banquero, impecablemente vestido, un hombre cuya placa de identificación decía David Arias. Y necesito una cuenta de corretaje, con opciones de apalancamiento máximo, autorizada para operaciones de alta frecuencia.
David Arias parpadeó. Evaluó mi chaqueta descolorida y la bolsa de lona a mis pies. Señor, con un saldo inicial de 114.000, generalmente, recomendamos una cartera de fondos de inversión diversificada. El apalancamiento, de alta frecuencia, conlleva un riesgo extremo. Soy consciente del riesgo, David, dije. Mi voz llevaba ese mismo dominio aristocrático que Ricardo de la Fuente me había inculcado, pero ahora era un arma. Ejecute el papeleo, por favor. Dudó, luego asintió. Por supuesto. ¿Y a qué? Nombre se registrará a la sociedad holding. Hice una pausa. No podía usar de laconicé. Fuente. Estaba legalmente obligado a abandonarlo en 30 días. De todos modos. Pensé en la sangre que corría por mis venas, la sangre que los de la Fuente habían despreciado. En mi vida pasada, no había descubierto mis verdaderos orígenes hasta que fue demasiado tarde. Me estaba escondiendo en una biblioteca pública para escapar de la lluvia, leyendo un periódico económico desechado. El titular había sido enorme. Enrique Montero, fundador de Energías Montero, muerto a los 82 años. La fortuna entra en un fideicomiso, mientras la búsqueda de su nieto biológico se desvanece. Enrique Montero, el despiadado y brillante magnate del petróleo del País Vasco que había pasado las últimas 2 décadas de su vida invirtiendo millones en investigadores privados, tratando de encontrar al nieto que le fue robado a su hija en un hospital de Sevilla por una enfermera desquiciada. La enfermera que me había cambiado con Leo, dejándome a los de la Fuente y a Leo en un barrio humilde. Yo era el heredero Montero, el único heredero de un imperio privado, que valía 10 veces lo que controlaban los de la Fuente. Regístrela bajo el nombre de Égida Vanguardia, le dije a David. Y para mis cuentas personales, ponga mi nombre como Adrián Montero. El papeleo tardó 2 horas. Cuando salí del banco, ya no era un huérfano. Tenía capital, tenía un nombre y tenía una hoja de ruta hacia el futuro. Mi siguiente movimiento requería precisión. No podía simplemente presentarme en el complejo de Enrique Montero en Bilbao y anunciar que era su nieto. El anciano era famoso por su paranoia. Rodeado de miembros de la Junta y parientes lejanos que esperaban como buitres a que muriera. Si un chico cualquiera aparecía afirmando ser el heredero sin pruebas irrefutables, me enterrarían en litigios o, peor aún, me harían desaparecer antes de que Enrique me viera. Necesitaba un perro de ataque. Necesitaba un abogado que operara en las zonas grises. Alguien que odiara al establishment tanto como yo, pero que tuviera el intelecto para superarlos. Saqué mi teléfono y busqué el nombre que recordaba de un juicio masivo de espionaje corporativo en 2021. Tomás Herrera. En 2018, Tomás Herrera todavía era un litigante agresivo, relativamente desconocido, que trabajaba en una oficina estrecha en un barrio de Madrid, luchando por pagar su deuda de la Facultad de Derecho, porque los bufetes de prestigio lo consideraban demasiado abrasivo. Para 2021, derribaría a 3 directores ejecutivos de empresas del IBEX 35. Cogí un taxi hacia Vallecas. La dirección me llevó a un edificio de ladrillo en ruinas sobre una tintorería. Subí las estrechas y crujientes escaleras y abrí una puerta con un cristal esmerilado que decía Herrera Legal. La oficina era un desastre de escritos legales, tazas de café vacías y envases de comida para llevar a medio comer. Detrás de un escritorio de madera maltrecho, se sentaba un hombre de unos 30 años con el pelo oscuro y desordenado, una corbata aflojada y ojeras oscuras. No, levantó la vista de su portátil cuando entré. No hago pro bono. No me importa. Si tu casero es malo, y si vendes seguros, te tiraré por la ventana, murmuró Tomás Herrera, sus dedos volando sobre el teclado. Busco contratar asesoramiento legal, dije, dejando caer mi bolsa de lona y sentándome en la silla de plástico barata frente a él.
Necesito una prueba de plástico barata, ADN, acelerada a través de un laboratorio privado seguro e inhackeable. Y necesito que se elabore un dossier hermético para demostrar un fraude de identidad que abarca 20 años. Después de eso, necesito que orquestes una adquisición hostil de un patrimonio multimillonario. Tomás, finalmente, dejó de teclear. Levantó la vista lentamente. Sus ojos agudos y calculadores me recorrieron. Se fijó en mi edad, mi chaqueta y la total seriedad de mi voz. Dejó escapar una risa seca y ronca. Chico, parece que vas a pedirme que te compre cerveza. Te has equivocado de oficina. Metí la mano en el bolsillo, saqué el elegante talonario negro que me acababan de dar en el banco y firmé un cheque. Lo deslicé sobre el escritorio, justo encima de su teclado. Tomás miró hacia abajo. Era un cheque de provisión de fondos por 20.000 euros. Sus ojos se abrieron ligeramente. Luego volvieron a mi cara. El desdén en su postura desapareció, reemplazado por el instinto de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. ¿Contra quién estás luchando exactamente?, preguntó Tomás. Su voz vaya. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. La gente que me desechó. Dije en voz baja. Y la gente que aún no sabe que me pertenece. Empezamos hoy, señor Herrera. Déjeme contarle una historia sobre un hospital en Sevilla. Tomás Herrera miró el cheque, luego a mí. Su escepticismo luchaba con su instinto por una pelea lucrativa. Durante un largo momento, el único sonido en la estrecha oficina fue el zumbido de una luz fluorescente que fallaba y el lejano lamento de una sirena de policía. Un intercambio en un hospital, dijo Tomás, reclinándose lentamente en su silla crujiente. ¿Y quieres que crea que tú, un chico sentado con una chaqueta de lona de 20 euros, eres el heredero perdido de Enrique Montero? El Enrique Montero, cuyo imperio de petróleo y logística posee efectivamente la mitad de la política vasca. Lo soy, dije, mi voz inquebrantable. Pero la creencia no se sostiene en un tribunal, señor Herrera. El ADN sí. Necesito que consigas una muestra de Enrique, de forma encubierta. Tomás, sé, frotó la mandíbula. Montero está protegido por exmilitares. No anda por ahí, estrechando manos y dejando bocadillos a medio comer en los bancos de los parques. ¿Cómo esperas que me acerque a él? No tienes que ir a Bilbao, respondí, sacando una pequeña libreta negra de mi bolsillo. En mi vida pasada, había leído todas las biografías no autorizadas y artículos de investigación sobre la familia Montero mientras intentaba entender de dónde venía. El corazón de Enrique está fallando. Lo mantiene fuera de la prensa para evitar un desplome de las acciones. Pero este jueves, 18 de octubre, volará a Madrid bajo un alias. Tiene una consulta privada en el Hospital Ruber con el doctor Gregorio Aris. Después de la cita, siempre insiste en almorzar en un restaurante de lujo. Se sienta en la mesa del fondo. Bebe un vaso de Macallán 25 solo. Tomás entrecerró los ojos, claramente desconcertado por la precisión de mi conocimiento. ¿Y quieres que haga qué? ¿Soborne a un camarero? Quiero que le pagues al barman lo que sea necesario para asegurar ese vaso específico antes de que vaya al lavavajillas. Le instruí. Ponlo en una bolsa de pruebas. Envíalo al laboratorio privado más seguro que conozcas. Aceléralo. ¿Y si te equivocas?, preguntó Tomás. Si el ADN muestra que solo eres un chico con delirios de grandeza, entonces acabas de ganar 20.000 euros por robar un vaso de whisky. Contraataqué con suavidad. Pero no me equivoco. Tomás me miró fijamente un segundo, más antes de que una lenta y afilada sonrisa se extendiera por su rostro. Me gustas, Adrián. Eres aterradoramente tranquilo. Conseguiré el vaso. Bien.
Mientras haces eso, tengo mi propio trabajo que hacer. Al salir de la oficina de Herrera, me puse a trabajar inmediatamente en el segundo pilar de mi venganza, el capital. 100.000 euros era una broma para la gente con la que trataba. Para destruir a los de la Fuente necesitaba apalancamiento. Y para impresionar a Enrique Montero, necesitaba acercarme a él como un igual, no como un mendigo. Me registré en un hotel de gama media en las afueras. Lejos de la opulencia de la moraleja y de los ojos escrutadores de cualquiera que pudiera reconocerme, abrí mi recién creada cuenta de corretaje, Égida Vanguardia. Era hora de explotar el futuro. A finales de octubre de 2018, una enorme empresa de biotecnología llamada Tecnogenia Biomédica era la niña bonita del IBEX 35. Su carismático director ejecutivo, Jonathan Sanz, había prometido un revolucionario dispositivo de análisis de sangre no invasivo. Sus acciones cotizaban a 142 euros por acción, pero yo sabía la verdad. El 22 de octubre, un periodista de investigación publicaría un informe bomba demostrando que Tecnogenia era un fraude total. Las máquinas no funcionaban. Los datos estaban falsificados. Tomé 90.000 euros de mi capital y vendí en corto masivamente acciones de Tecnogenia. Compré opciones de venta muy fuera del dinero que expiraban a final de mes, usando el máximo margen. Era una misión suicida financiera para cualquier corredor cuerdo. Pero yo sabía la hora exacta en que el barco se hundiría. Durante los siguientes días, viví una vida tranquila y disciplinada. Corría por las mañanas para desarrollar mi resistencia física, algo que me había faltado gravemente cuando los matones de Leo me cazaron en mi vida pasada. Comía comidas sencillas y ricas en proteínas. Corté todo lazo digital con la familia de la Fuente. El jueves por la noche, mi teléfono desechable vibró. Era Tomás. Eres un chico espeluznante, Adrián. La voz de Tomás crepitaba a través del altavoz. Estaba allí, exactamente cuando dijiste. Mesa del fondo, Macallán 25. El barman me costó 2.000, pero tengo el vaso. Ya está de camino al laboratorio privado más seguro de Navarra. Es un proceso complejo, pero lo he puesto como máxima prioridad. Tendremos los resultados en aproximadamente una semana. Excelente, dije. Tómate el fin de semana libre, Tomás. La próxima semana, vamos a la guerra. El lunes 22 de octubre comenzó con un aguacero torrencial que convirtió las calles de Madrid en ríos grises y revueltos. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación de hotel. Una taza de café negro se enfriaba junto a mi portátil. A las 8:30 am se publicó el artículo de investigación. A las 9 am. La negociación previa a la apertura de Tecnogenia estaba en caída, libre. A las 9:30 am. Sonó la campana de apertura y el baño de sangre comenzó oficialmente. El precio de las acciones de Tecnogenia no solo bajó, se despeñó por un acantilado. De 142 euros a 80, luego a 45, y luego una suspensión total de la cotización a 18 euros por acción. El pánico se apoderó de la bolsa, mientras miles de millones de euros de riqueza se evaporaban en cuestión de horas. Jonathan Sanz dimitiría al mediodía, y la CNMV ya estaba anunciando una investigación de emergencia. Observé los números rojos desplazarse por mí. Pantalla con fría indiferencia. Hice clic en cerrar posición. La transacción se liquidó. Actualicé el saldo de mi cuenta de Égida Vanguardia. 4.850.200 euros. En una sola mañana, había convertido mi cheque de finiquito en casi 5 millones de euros. No era dinero de multimillonario, todavía no.
pero era suficiente para comprar un asiento en la mesa. Transferí 1.000.000 a una cuenta corriente líquida y cerré mi portátil. Mi teléfono sonó. Era Tomás y sonaba sin aliento. «Ven a mi oficina. Ahora», ordenó, colgando antes de que pudiera responder. Cogí un VTC a Vallecas. Cuando entré en Herrera Legal, Tomás estaba paseando detrás de su escritorio, sosteniendo un sobre de Manila. Su corbata estaba completamente deshecha. Parecía que había visto un fantasma. «Pensé que estabas loco», susurró Tomás, mirándome mientras cerraba la puerta. Realmente lo pensé. Pensé que eras un niño rico, con rencor, que leía demasiadas novelas de espías. Arrojó el sobre el escritorio. El sello rojo del laboratorio privado de Navarra estaba roto. Probabilidad de parentesco 99,99%. Leyó Tomás, su voz quebrándose ligeramente. «Eres el nieto biológico de Enrique Montero. Chico, eres el único heredero de un imperio de 14.000 millones de euros». Sentí una extraña opresión en el pecho, un dolor fantasma de la vida que había vivido en las calles, pasando hambre mientras mi verdadero abuelo gastaba una fortuna, buscándome. Reprimí la emoción. Las emociones eran pasivos. «Haz 3 copias de ese documento», dije, mi voz firme. «Guarda el original en una caja de seguridad. Volamos a Bilbao el miércoles». «¿Bilbao? ¿Quieres simplemente llamar a su puerta?», preguntó Tomás, secándose el sudor de la frente. «No. Vamos a hacer que nos invite a entrar». Antes de Bilbao, sin embargo, necesitaba mejorar mi armadura. Pasé el martes por la mañana en un sastre privado en Madrid. No compré las marcas llamativas y reconocibles que Ricardo Lafuente había favorecido. Elegí lana gris carbón, a medida de un artesano italiano discreto. Un traje que no gritaba riqueza, sino que susurraba poder. Compré un Rolex Submariner de acero, funcional, clásico y enteramente mío. Más tarde esa noche, invité a Tomás a cenar en un asador de lujo para finalizar nuestra estrategia para Bilbao. Estábamos sentados en un reservado semi-privado. Le estaba explicando la estructura corporativa de Energías Montero a Tomás cuando una risa fuerte y estridente cortó el murmullo ambiental del restaurante. No tuve que levantar la vista para saber quién era. «Te digo que el corredor era un idiota». Le dije que comprara en la caída de Tecnogenia. La voz de Leo resonó. Miré por encima del hombro. 2 mesas más allá estaba Leo. Llevaba un traje azul brillante y llamativo que le quedaba fatal. Su pelo engominado con demasiado gel. Frente a él estaba Sofía. Estaba deslumbrante con un vestido negro lencero. Pero su postura era rígida, su sonrisa forzada. La elegancia aristocrática de la que se enorgullecía chocaba violentamente con la agresiva y recién descubierta arrogancia de Leo. En mi vida pasada, esta vista me habría roto el corazón, habría sentido el escozor de la traición, la agonizante realidad de ser reemplazado. Ahora era simplemente patético. «Ignóralos», murmuró Tomás, notando mi mirada. «Estás jugando un juego más grande ahora». «Lo estoy», asentí, volviendo a mí. «Filete». Pero es fascinante ver un accidente de coche a cámara lenta. Desafortunadamente, la jactancia ruidosa de Leo había llamado la atención de nuestro camarero, quien accidentalmente tropezó con la silla de Leo al pasar. «Cuidado, amigo», Leo espetó, levantándose y arrojando su servilleta sobre la mesa. «¿Sabes quién?» «¿Y soy?» «Soy Leo de la Fuente. Podría comprar todo este restaurante y despedirte». Sofía se estremeció visiblemente, extendiendo la mano para tirar de su manga. «Leo, por favor, siéntate. Todo el mundo está mirando». Mientras Leo sacaba un pecho, sus ojos recorrieron la sala y se fijaron en mi reservado. Se quedó helado. Una mezcla de sorpresa, confusión y malicia inmediata cruzó su rostro.
Pasó junto al camarero y se dirigió a nuestra mesa. Sofía lo seguía a regañadientes. Vaya, vaya, vaya. Se burló Leo, mirándome desde arriba. Si no, es el falso. Pensé que mi padre te había dado suficiente dinero para irte a vivir a un barrio humilde por ahí. ¿Qué haces en un sitio como este? Gastándote todo tu finiquito en una sola. ¿Comida? Tomé un sorbo lento de mi agua con gas, dejando el vaso suavemente. No, me levanté. No rompí el contacto visual. Hola, Leo, dije uniformemente. Sofía. Sofía no pudo mirarme a los ojos. Miró mi traje nuevo, el Rolex en mí, muñeca y el comportamiento tranquilo y relajado que irradiaba de mí. No parecía un huérfano roto y desechado. Parecía una amenaza. Te he hecho una pregunta, impostor, exigió Leo, golpeando el borde de nuestra mesa con la mano. Tomás se tensó, listo para intervenir, pero levanté un dedo para detenerlo. Estoy celebrando, en realidad. Respondí, mi voz peligrosamente suave. El mercado ha sido increíblemente generoso hoy. Algunas personas pierden todo en malas apuestas. Otros saben exactamente cuándo ponerse en corto. El rostro de Leo se enrojeció. Obviamente había perdido una suma masiva del dinero de los de la fuente en la caída de Tecnogenia ese día. Su padre probablemente estaba furioso con él. Te crees muy listo. Siseó Leo, inclinándose cerca. No eres nada. No tienes mi nombre. No tienes a mi familia. Y no la tienes a ella. Agarró agresivamente la mano de Sofía y la atrajo hacia adelante. No quiero tu nombre, Leo, dije, finalmente permitiendo que una sonrisa fría y afilada tocara mis labios. Y en cuanto a tu familia, empezaría a prestar más atención al fondo de inversión de tu padre. La arrogancia es cara. Hice una seña al camarero. Cuenta, por favor. Pon las bebidas de su mesa en mi cuenta. Parece que el heredero necesita una limosna. Leo parecía que iba a pegarme, pero Sofía lo detuvo bruscamente. Leo, para allá. Vámonos. Siseó claramente avergonzada. Mientras salían furiosos del restaurante, Tomás soltó un silbido bajo. ¿Realmente sabes cómo provocar al oso, Adrián? Eso no era un oso, Tomás, dije, levantándome y abotonándome la chaqueta. Eso era un cerdo siendo llevado al matadero. Vamos, tenemos un vuelo a Bilbao que coger. El calor de Bilbao me golpeó como un golpe físico en el momento en que salimos del aeropuerto. Era denso, opresivo y olía ligeramente a asfalto y combustible de aviación. Pero para mí, olía a oportunidad. No fuimos a un hotel. Fuimos directamente a la Torre Montero, un monolito masivo de cristal oscuro y acero que perforaba el horizonte de la ciudad. Esta era la fortaleza de Enrique Montero, un hombre que había construido su imperio sobre el petróleo crudo, adquisiciones despiadadas y una completa falta de piedad. ¿Estás seguro de esta jugada, chico?, preguntó Tomás mientras estábamos en el Purdy. El cavernoso vestíbulo de mármol. Se ajustó nerviosamente la corbata. Estamos entrando en la boca del lobo. Su equipo de seguridad está compuesto enteramente por excontratistas militares. No nos tocarán, dije, mi voz firme. No, después del correo electrónico que enviaste hace una hora. Durante nuestro vuelo, le había indicado a Tomás que se saltara la recepción corporativa y enviara un correo electrónico directamente al jefe de gabinete. Personal de Enrique Montero. El asunto era simple. El activo de Sevilla. Octubre de 1998. Verificación de ADN adjunta. Adjunto había una versión redactada del informe de laboratorio y una foto del vaso de Macallán 25 completamente intacto. No pedimos una reunión. Exigimos una audiencia en un plazo de 2 horas, o los documentos sin redactar irían a parar a un periódico económico. Nos acercamos al mostrador de recepción. Antes de que pudiera siquiera decir mi nombre, 2
hombres con trajes oscuros, impecablemente confeccionados, se materializaron, detrás de una hilera de ascensores. Sus ojos eran fríos. Nos evaluaban con la mirada practicada de los depredadores. «Señor Herrera, señor Montero», dijo el más alto, su voz un grave bajo. Escuchar, mi verdadero apellido pronunciado en voz alta por primera vez, envió una extraña descarga eléctrica por mi columna vertebral. «Síganos. Mantengan las manos fuera de los bolsillos». Nos escoltaron a un ascensor expreso privado que subió hasta el ático sin una sola parada. Las puertas se abrieron a una suite de oficinas en expansión que parecía menos una sede corporativa y más un museo de la historia industrial. Plataformas petrolíferas pintadas en enormes lienzos, maquinaria antigua en vitrinas de cristal y muebles de cuero profundo y rico. Nos llevaron a la oficina principal. La habitación estaba helada. El aire acondicionado estaba puesto a un extremo incómodo, detrás de un escritorio tallado en una sola losa de madera petrificada. Estaba sentado Enrique Montero. Parecía mayor de lo que sugería su biografía no autorizada. Estaba en una silla de ruedas. Un tubo de oxígeno de plástico transparente le rodeaba las orejas, conectado a un tanque escondido detrás de su escritorio. Su piel estaba pálida, marcada con manchas de la edad y arrugas profundas, pero sus ojos, de un azul pálido y penetrante, eran tan afilados e inflexibles como el cristal tallado eran mis ojos. A su lado había un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo rubio engominado y una apariencia perfectamente cuidada. Irradiaba un aura de hostilidad nerviosa. «Revisad si llevan micrófonos», ladró el hombre rubio a los guardias de seguridad. «Eso no será necesario, Víctor», graznó Enrique, su voz un sonido seco y chirriante que transmitía autoridad absoluta. Hizo un gesto con una mano frágil y manchada. «Dejadnos». Víctor se puso rígido. «Tío Enrique, esto es muy irregular. Estos hombres son claramente extorsionadores. Deberíamos llamar a la policía». «He dicho que nos dejéis», repitió Enrique, sin levantar la voz. Sin embargo, la temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. Víctor apretó la mandíbula, me miró con furia y salió de la habitación. Los guardias de seguridad lo siguieron, cerrando las pesadas puertas de roble tras ellos. El silencio se alargó. Enrique no habló. Solo me miraba fijamente. Sus ojos escaneando mi rostro, diseccionando cada rasgo, cada microexpresión. No me inmuté. Me quedé con las manos entrelazadas a la espalda, encontrando su mirada con el mismo cálculo frío. «Tienes la mandíbula de ella», susurró. Finalmente, Enrique. El peso de la revelación hizo que su voz temblara ligeramente. «La mandíbula de mi Leonor. Y tus ojos, por lo que veo», respondí, uniformemente. Me acerqué y coloqué el archivo de ADN sin redactar en su escritorio. «No estoy aquí para extorsionarte, señor Montero. No necesito tu dinero. Gané casi 5 millones de euros ayer por la mañana vendiendo en corto Tecnogenia. Estoy aquí porque hace 20 años alguien robó mi vida y tengo la intención de recuperarla». Enrique miró el archivo, luego de nuevo a mí. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por su rostro curtido. Era la sonrisa de un lobo, reconociendo a uno de su propia manada. Tecnogenia. Enrique se rió, un sonido seco y traqueteante. «Un baño de sangre y lo cronometraste perfectamente». «Eres un tiburón, muchacho. Tenía que serlo», dije, suavemente. La familia con la que acabé no toleraba la debilidad. Enrique se inclinó hacia adelante. Su comportamiento cambió de un anciano enfermo al titán de la industria que realmente era.
Cuéntamelo todo. ¿Quién te tenía? ¿Y por qué estás en mi oficina ahora en lugar de hace 10 años? Durante la siguiente hora, le conté la verdad. No sobre mí. Renacimiento. Ese era un secreto que me llevaría a la tumba, sino sobre los de La Fuente. Sobre la frialdad de Ricardo, la vanidad de Margarita y la crueldad sádica de Leo. Le conté sobre el acuerdo de finiquito, la compensación de 100.000 euros y la revelación de quién era realmente yo. Mientras hablaba, el aire alrededor de Enrique pareció oscurecerse. Los nudillos del anciano se pusieron blancos mientras agarraba los reposabrazos de su silla de ruedas. De La Fuente. Enrique escupió el nombre como si fuera veneno. El fondo de inversión de Ricardo de La Fuente. Los conozco. Y me estás diciendo que mi nieto fue tratado como un perro callejero en su casa, mientras un desecho de barrio vivía la vida de mi Leonor. Sí. Enrique pulsó un botón en su intercomunicador. Víctor, entra aquí. Las puertas se abrieron casi al instante. Víctor claramente había estado escuchando a escondidas. Víctor, dijo Enrique, su voz peligrosamente suave. ¿Cuánto gastamos en investigadores privados en los últimos 20 años? Más de 30 millones, tío. Tartamudeó Víctor. 30 millones. Repitió Enrique. Y sin embargo, mi nieto entró en mi oficina por su cuenta. Quiero que se audite cada firma de investigadores que usamos. Quiero saber si fueron incompetentes o si les pagaron para mirar hacia otro lado. Observé a Víctor de cerca. Por una fracción de segundo, su ojo izquierdo tembló y un brillo de sudor apareció en su frente. Lo supo. Me di cuenta al instante. Víctor era el heredero aparente. Él era quien se beneficiaría de todo si el nieto biológico nunca era encontrado. No solo había interceptado informes, me había mantenido activamente oculto. Me pondré a ello de inmediato, tío, dijo Víctor, su voz un poco demasiado aguda. No, no lo harás. Interrumpí, dando un paso adelante. Ambos hombres me miraron. Víctor tiene un conflicto de intereses, declaré fríamente, volviéndome hacia mi abogado. Tomás, ayer realizamos una verificación de antecedentes de las cuentas offshore asociadas con el Consejo de Administración de Montero. ¿Qué encontramos? Tomás, captándolo perfectamente, no perdió el ritmo. Abrió su maletín. Encontramos una empresa fantasma en las Caimán registrada bajo el nombre de Viceroy Holdings. Ha estado recibiendo depósitos mensuales del investigador principal de la agencia desde 2012. El mismo año en que oficialmente etiquetaron la búsqueda como un caso sin resolver. El rostro de Víctor perdió todo color. Eso es mentira. Estás mintiendo, tío. Este chico es un fraude. Enrique levantó la mano. Víctor se cayó en seco. Enrique miró los documentos que Tomás colocó en el escritorio, trazando los números de ruta con un dedo tembloroso. No gritó. No tiró nada. El cero absoluto en sus ojos era mucho peor. Seguridad, ladró Enrique por el intercomunicador. En segundos, los dos hombres de traje oscuro estaban de vuelta en la habitación. Escoltad a mí, sobrino fuera del edificio. Ordenó Enrique, sin mirar a Víctor. Revocad su acceso, congelad sus cuentas corporativas e informad a legal que vamos a presentar cargos penales por malversación de fondos corporativos y fraude. Víctor comenzó a gritar, forcejeando mientras los guardias lo agarraban por los guardias y brazos, arrastrándolo fuera de la oficina. La pesada puerta de roble se cerró de golpe, cortando sus súplicas desesperadas. Enrique se reclinó, cerrando la respiración pesada. Serví un vaso de agua de la jarra de su escritorio y se lo di. Lo tomó, su mano temblando ligeramente. Me miró. No solo viniste aquí para una reunión familiar, Adrián.
Viniste con una cuchilla. Un cirujano extirpa el cáncer para salvar al paciente. Respondí. Te estás muriendo, abuelo. Y tu imperio estaba a punto de ser heredado por el hombre que nos mantuvo separados. No podía permitir eso. Abuelo. Enrique probó la palabra. Dejó el vaso y soltó un largo y pesado suspiro. Eres un montero de pies. Cabeza. Así que tienes tu nombre de vuelta. Me tienes a mí. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Sonreí. Una expresión fría y vacía. Quiero quebrar a Ricardo de la Fuente. Quiero que vea su legado arder. Y quiero que sepa que yo encendí la cerilla. La transición de poder fue rápida, brutal y completamente extraoficial. A las 48 horas de la expulsión sin ceremonias de Víctor de la Torre Montero, Enrique hizo que su equipo legal redactara un fideicomiso irrevocable. Fui reconocido legalmente como Adrián Montero, tomando el apellido de soltera de mi madre. Se me concedió autoridad ejecutiva inmediata como director de estrategia de Energías Montero, con plenos poderes sobre los activos personales de Enrique. Mantuvimos a la prensa al margen. El mundo todavía pensaba que Enrique Montero estaba buscando un fantasma. El elemento sorpresa era mi mayor arma, y estaba acá, punto de desplegarla, contra las personas que pensaban que me habían descartado. Mi nueva oficina era una enorme suite en una esquina, directamente debajo de la de Enrique. Pasé los primeros 3 días diseccionando la cartera financiera de la familia de la Fuente. Tomás Herrera, ahora generosamente contratado como mi asesor legal general, personal, se sentó frente a mí. Una montaña de archivos apilados en la mesa de cristal entre nosotros. El fondo de inversión de Ricardo de la Fuente, Apex Capital, está muy expuesto, dijo Tomás, señalando una compleja hoja de cálculo con un bolígrafo. Han estado asumiendo riesgos masivos para mantener sus rendimientos trimestrales. Pero aquí está el golpe de gracia. Adrián. Hace 3 meses se sobreapalancaron para comprar una participación del 40% en un proyecto masivo de perforación en alta mar en el Golfo. Un proyecto gestionado por una subsidiaria de Energías Montero. Terminé, reclinándome en mi silla de cuero. Exactamente. Tomás sonrió. Es una empresa conjunta. Apex puso el capital. Montero proporciona la infraestructura y los derechos de perforación. Pero aquí está el truco. El contrato tiene una cláusula de persona clave y una disposición de llamada de capital. Si Energías Montero exige una inyección de fondos de emergencia para costos operativos, Apex tiene 48 horas para proporcionarla o perderán toda su participación del 40%, absorbiendo una pérdida total. ¿Cuánto capital puso Ricardo en esto? Pregunté. Casi 2.000 millones, respondió Tomás. Es la joya de la corona de su cartera. Si pierden eso, Apex se derrumba. Enfrentarán una crisis de liquidez, retiradas de pánico de sus inversores y la bancarrota total en una semana. Tamborileé los dedos sobre el escritorio. En mi vida pasada, Ricardo se había jactado constantemente de este proyecto del Golfo. Lo había llamado su legado. Había planeado usar las ganancias para elevar a Leo a la alta sociedad, comprando su entrada en círculos que generalmente desprecian el comportamiento de los nuevos ricos. Activa la llamada de capital. Ordené en voz baja. Tomás parpadeó. Adrián, una llamada de capital de emergencia requiere una justificación, un fallo estructural, un cambio repentino en el cumplimiento, normativo. Entonces crea una. Dije, mi voz endureciéndose. Envía un inspector de seguridad independiente a la plataforma. Haz que encuentren una fractura microscópica en la carcasa principal del taladro. Paraliza la operación por mantenimiento de emergencia y factura a Apex por una revisión estructural 500 millones de euros. Envía la notificación directamente a Ricardo. Tomás lo anotó, su bolígrafo volando sobre el bloc de notas. Es despiadado.
No tendrá 500 millones en efectivo líquido. Se volverá loco. Quiero que sangre. Corregí. ¿Cuándo se envían las notificaciones? Puedo tener informe del inspector finalizado y la demanda legal notificada para el viernes, por la mañana, confirmó Tomás. Bien. Me volví hacia el monitor de mi ordenador, mostrando la transmisión de seguridad del vestíbulo. Hay algo más, dijo Tomás, dudando ligeramente. Mis contactos en Madrid me dijeron que Ricardo está en pánico por la caída de Tecnogenia. Leo les hizo perder casi 50 millones en fondos personales en esa apuesta. Ricardo va a enviar a Leo aquí. Levanté una ceja. Leo viene a Bilbao. Sí, Ricardo cree que como Energías Montero es una empresa vasca de la vieja escuela, se necesita un toque personal para renegociar algunos de los términos de su empresa conjunta en el Golfo. Está enviando a Leo como el verdadero heredero de la familia de la Fuente para construir una relación con la oficina de Enrique. Una risa genuinamente escalofriante escapó de mi garganta. La ironía era tan espesa que podrías ahogarte con ella. Ricardo de la Fuente estaba enviando a su hijo biológico a negociar con la empresa ahora secretamente controlada por el hijo que desechó. ¿Cuándo llega?, pregunté. El lunes. Tiene una reunión programada con vicepresidente de adquisiciones. Cancélala. Dije, levantándome y caminando hacia la ventana del suelo al techo, con vistas al extenso horizonte de Bilbao. Redirige su cita. Cuando Leo de la Fuente entre en este edificio el lunes por la mañana, no se reunirá con un vicepresidente. Se reunirá conmigo. La trampa estaba puesta. El acuerdo de finiquito que había, firmado en el estudio de Ricardo, el que establecía que nunca podría afirmar ser un de la Fuente, era el escudo definitivo. No era un de la Fuente, era un Montero. Y como Montero, estaba a punto de reducir su imperio a escombros. Él, viernes por la mañana exactamente a las 9 a.m., se notificó la llamada de Capital de Emergencia a Apex Capital en Madrid. No tuve que estar allí para verlo. Podía visualizar perfectamente las venas hinchándose en el cuello de Ricardo, las llamadas telefónicas frenéticas, la comprensión de que su preciado proyecto se estaba convirtiendo de repente en un agujero negro financiero. Estaría gritando a sus analistas, exigiendo saber cómo una fractura microscópica podía costar 500 millones de euros. El viernes por la noche, mi teléfono desechable sonó. Era un número desconocido, pero el prefijo era de Madrid. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Habla. Adrián. La voz era tensa, sin aliento. Era Sofía. Permanecí en silencio. Adrián, por favor. Sé que eres tú, dijo, su voz bajando a un susurro de pánico. Conseguí este número de un investigador privado. Tienes que decirme qué hiciste. No tengo ni idea de lo que estás hablando, Sofía, dije suavemente, reclinándome en mi silla. Ricardo se está volviendo loco, siseó. La empresa recibió una penalización masiva. Está hablando de liquidar activos. Leo está completamente superado. Vuela a Bilbao el lunes para arreglarlo. Pero Adrián, Leo no sabe lo que hace. Si Apex se hunde, la fusión de mi familia se va con ella. Eso suena como una posición terrible para la alianza Valcárcel de la Fuente. Dije, burlándome de sus propias palabras del día en que me echaron. Quizás deberías reconsiderar en qué dedo está el anillo. Adrián, por favor, suplicó, despojándose por completo de su aplomo aristocrático. Tú siempre fuiste el inteligente. ¿Sabes cómo funciona el negocio de Ricardo? ¿Puedes ayudarnos? Si ayudas a arreglar esto, puedo hablar con Ricardo. Quizás podamos conseguirte un trabajo de vuelta en la empresa. Colgué. Dejé caer el teléfono desechable en un vaso de agua en mi escritorio, viendo cómo la pantalla parpadeaba y se apagaba. El tiempo de las súplicas
había pasado en mi última vida. En esta, solo aceptaba la rendición incondicional. El lunes por la mañana llegó con el calor abrasador e implacable. Me paré junto a las ventanas del suelo al techo de mi oficina, una taza de café negro en la mano, observando los coches en miniatura arrastrarse por las calles de Bilbao muy abajo. Mi intercomunicador sonó. «Señor Montero». La voz de mi asistente llegó nítida y clara. «Su cita de las 10 está aquí. Está», siendo bastante vocal sobre la «espera. Hazlo subir». Respondí, una lenta sonrisa helada formándose en mis labios. Y alerta a seguridad para que estén fuera de las puertas. Podría tener una rabieta. Caminé hacia mi escritorio. Una elegante y moderna losa de cristal de obsidiana que contrastaba fuertemente con la madera antigua de Enrique y me senté. Me ajusté los puños, dejando al descubierto el Rolex de acero, y esperé. Las pesadas puertas de caoba se abrieron. Leo de la Fuente entró, flanqueado por Tomás Herrera, quien interpretaba perfectamente el papel de escolta corporativo, silencioso. Leo llevaba un traje de raya diplomática demasiado llamativo para una negociación seria. Su pelo engominado en una imitación desesperada de su padre. Ya estaba hablando antes de siquiera mirar quién estaba sentado detrás del escritorio. «Escucha. No sé qué tipo de operación de pacotilla dirigís aquí, pero obligar a la empresa de mi padre a pagar 500 millones por una grieta microscópica es extorsión. Mi padre y yo estamos preparados para ofrecer un período de gracia de...». Leo se quedó helado. Sus ojos finalmente habían pasado de la vista panorámica de la ciudad al hombre sentado detrás del escritorio de nivel directivo. Su mandíbula se aflojó. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una mirada de profunda y paralizante confusión. «Adrián», musitó Leo, dando un paso atrás. Miró alrededor de la enorme oficina, observando el arte original en las paredes, el bar privado y, luego de nuevo a mí. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Has entrado a la fuerza? ¿Cómo has pasado la seguridad?» «Toma asiento, Leo», dije, señalando la silla de cuero frente a mí. Escritorio. Mi voz era tranquila. Goteaba con la autoridad silenciosa que él había pasado toda su vida tratando de fingir. Leo no se movió. Su rostro se contorsionó con una ira repentina. «Rata, ¿me has seguido hasta aquí? ¿Estás tratando de sabotear mi reunión con los ejecutivos de Montero?» Se giró hacia Tomás. «Seguridad. Sacad a este impostor de aquí antes de que llame a mi padre». Tomás no se inmutó. Se ajustó tranquilamente las gafas y miró a Leo con absoluta lástima. «Señor de la Fuente», dijo Tomás suavemente, «actualmente se encuentra en la oficina del director de Estrategia de Energías Montero. Le sugiero que baje la voz». Los ojos de Leo se movieron entre Tomás y yo. Los engranajes de su cerebro, oxidados por años de privilegios y falta de educación, luchaban visiblemente por girar. «Director de Estrategia», tartamudeó Leo. «No. No. Eso es imposible. Eres un farsante. Eres la basura que mi familia tiró». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el cristal. «Deberías leer el registro mercantil, Leo. El hombre que orquestó la llamada de Capital a Apex Capital. El hombre que controla el proyecto de perforación de Golfo. Y el único heredero del Imperio Montero. Es Adrián Montero. Un nombre que asumí legalmente hace 3 días. Hice una pausa, dejando que el silencio sofocara. «Bienvenido a mi empresa, Leo». Todo el color desapareció del rostro de Leo. Cayó en la silla de cuero, como si de repente le hubieran cortado las piernas. Me miraba fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. La realidad de la situación se estaba derrumbando sobre él. No estaba aquí para negociar con un viejo petrolero vasco.
Estaba atrapado en una habitación con el fantasma que creía haber enterrado. «Tú hiciste esto», susurró Leo, el puro terror finalmente filtrándose en sus ojos. La caída de Tecnogenia, la llamada de Capital, nos tendiste una trampa. Simplemente expuse la debilidad que tu padre construyó en su propia empresa. Lo corregí. Y tú ayudaste. Perder 50 millones del capital líquido de tu padre, en un mal consejo bursátil, le hizo imposible cubrir la llamada de Capital. Abrí una elegante carpeta en mi escritorio y le empujé un documento. Vamos al grano, dije. A partir de esta mañana, Apex Capital no ha cumplido el plazo de 48 horas para la inyección de capital de emergencia. Bajo la cláusula de persona clave de nuestra empresa conjunta, Energías Montero se apodera de vuestra participación del 40% en el proyecto del Golfo. Pero se pone peor para ti, Leo. Toqué el papel. Para cubrir las penalizaciones legales y la retirada repentina de vuestros nerviosos inversores, Apex es insolvente. Esto es lo que está sucediendo mientras hablamos. Incautación de activos. Energías Montero está adquiriendo los activos viables restantes de Apex Capital por centavos para cubrir vuestro incumplimiento de contrato. Ejecución hipotecaria de la finca. La mansión de La Moraleja fue utilizada como garantía por tu padre ayer, en un intento desesperado por asegurar un préstamo puente. El banco, discretamente propiedad de una subsidiaria de Montero, está ejecutando la hipoteca inmediatamente. La fusión. La familia Valcárcel retiró, oficialmente, su oferta de fusión a las 8 a.m. de hoy. Sofía se ha ido. No, canturreaba Leo, enterrando la cara entre las manos. Mi padre me va a matar. Me va a matar. Tu padre tiene problemas más grandes, dije fríamente. La seguridad te escoltará fuera ahora, Leo. Que tengas un buen vuelo de vuelta a tu barrio. La destrucción del legado de la fuente fue absoluta. Ricardo había luchado como un animal acorralado. Había amenazado con demandas, había pedido favores a políticos e intentado que la bolsa lo defendiera. Pero la influencia de Enrique Montero era un maremoto y mi conocimiento interno de las sucias prácticas contables de Ricardo era el ancla que lo arrastraba hacia abajo. Una vez que informé anónimamente a la CNMV sobre los informes trimestrales fraudulentos de Apex Capital, la lucha terminó. Al 8º día, la rendición final tuvo lugar no en una sala de juntas, sino en una oficina de arbitraje estéril y sin ventanas en el centro de Madrid. Volé de regreso a Madrid acompañado por Tomás y 2 de los principales liquidadores de Energías Montero. Cuando entré en la habitación, Ricardo y Margarita de la Fuente ya estaban allí. La transformación era asombrosa. Margarita parecía envejecida. Su costoso botox, incapaz de ocultar las profundas líneas de estrés y pánico puro que marcaban su rostro. Llevaba un simple abrigo beige, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Ricardo era una sombra del tirano que me había aterrorizado. Su postura estaba encorvada, su traje de diseñador le quedaba holgado y el fuego arrogante en sus ojos se había extinguido, reemplazado por la mirada vacía de un hombre roto. Leo no estaba allí. Se rumoreaba que ya había huido del país, aterrorizado de enfrentar la ira de su padre. Cuando tomé asiento frente a ellos, Ricardo levantó la vista lentamente. Adrián, graznó Ricardo, su voz quebrada. Tú hiciste esto. Tú lo orquestaste todo. Yo sobreviví a ello, respondí. Mi tono carecía de ira, piedad o triunfo. Era puramente clínico. Tú me diste el cuchillo, Ricardo. Simplemente decidí usarlo. Margarita rompió a llorar. Adrián, por favor, te criamos. Te dimos todo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Estamos perdiendo nuestra casa. Me echaste.
con una bolsa de lona y me dijiste que era basura. Margarita. Le recordé, sin romper el contacto visual con Ricardo. Firmé un acuerdo de finiquito. Solo estoy haciendo cumplir los términos de nuestra separación. Tomás abrió su maletín y deslizó una pesada pila de documentos sobre la mesa. Normalmente, un proceso así llevaría meses, incluso años, pero el conocimiento preciso que el señor Montero tenía de las irregularidades de Apex Capital, digamos que aceleró las cosas de forma sin precedentes. Tomás continuó. Este es el acuerdo de liquidación total. Al firmar esto, entregan el cascarón restante de Apex Capital a Égida Vanguardia, la sociedad holding del señor Montero. A cambio, retiramos los cargos de fraude de la CNMV, manteniéndote fuera de la prisión federal. Ricardo miró los papeles. Sus manos temblaban. Para asegurar una claridad total, empujé una sola hoja de papel hacia él, resumiendo el cambio de poder. El libro mayor de liquidación de la Fuente. Categoría de activo. Estado anterior. Estado actual post-liquidación. Apex Capital, 4.000 millones de euros, sobreapalancado al 100%. Adquirido por Égida Vanguardia. Finca de la Moraleja. Residencia principal. Ejecutada. Programada para demolición. Capital personal. Patrimonio neto de 600 millones de euros. En bancarrota. 100.000 euros. Asignación de finiquito. Estatus legal. Élite. Estatus en la bolsa. Prohibido. Operar de por vida. Los ojos de Ricardo se fijaron en la tercera fila. 100.000 euros. Susurró Ricardo, su voz temblando con una mezcla de indignación e incredulidad. ¿Eso es todo lo que nos queda por 20 años de construir una empresa? Es la cantidad exacta que consideraste que valía una vida, dije en voz baja. Fue suficiente para que yo construyera un imperio. Veamos qué puedes hacer tú con ello. Ricardo me miró, viéndome de verdad por primera vez. No vio al chico, desesperado y ansioso, por complacer que había manipulado durante 2 décadas. Vio al depredador que había creado sin querer. Derrotado, cogió el bolígrafo de plástico barato proporcionado por la oficina de arbitraje. Firmó los papeles. Su firma era un garabato irregular y roto. Me levanté, abotonándome mi chaqueta medida. No dije adiós. No me regodeé. La venganza definitiva no era gritarles en la cara. Era la absoluta e implacable indiferencia que sentía hacia ellos. Ya no eran los gigantes de mis pesadillas. Eran solo tinta en una página, archivada y olvidada. Cuando salí del edificio y salí al aire fresco de Madrid, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Enrique Montero. Está hecho. Miré hacia los imponentes rascacielos, sintiendo el potencial puro y desenfrenado de la ciudad que una vez me había matado. Tenía 20 años. Tenía un imperio de 14.000 millones de euros detrás de mí, una mente legal brillante a mi lado, y toda una vida de conocimiento futuro encerrada en mi cerebro. Respondí. Está hecho. Voy a casa, abuelo. El fantasma de Adrián Morales estaba muerto y enterrado. Adrián Montero acababa de empezar, de morir en el barro helado a desmantelar un imperio multimillonario. Adrián Montero llevó a cabo la masacre corporativa más satisfactoria que hemos visto. Los de la Fuente pensaron que podían desecharlo como basura y reemplazarlo. Pero firmaron su propia sentencia de muerte en el momento en que le entregaron ese cheque de 100.000 euros. ¿Qué habrías hecho tú con tu conocimiento futuro? ¿Habrías mostrado piedad o los habrías aplastado como hizo Adrián? Dímelo en los comentarios. Dale a me gusta, comparte esta historia de venganza definitiva y suscríbete para más cuentos dramáticos y alucinantes de revancha.